Estamos por empezar en un minuto más. Listo. Gracias, Hans. Buenas tardes. Veo a una candidata para unirse y también a una persona que ya se inscribió, que justo tuvo su entrevista el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Eh, este es el Open Class de la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos, con el tema beneficios tangibles del buen gobierno corporativo. Voy a darles el enfoque y resumen del tema. Para tener un buen gobierno corporativo debemos comenzar por entender la dinámica de la familia y sus buenas y malas prácticas. El fin principal será cuidar el patrimonio y seguir creciendo sin perder el control de la organización. Para esto, la formalización de políticas y procedimientos garantizará la correcta implementación del gobierno corporativo. El expositor es el profesor Galo Sánchez León, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables con 21 años de experiencia docente. Desde el 2012 construye estrategias en diversas organizaciones y ha apoyado en la implementación de gobierno corporativo en pymes, siendo socio de IDEA Consultores Estratégicos. Galo, adelante. Buenas noches, muchas gracias, Juan. Yo muy gustoso de esta masterclass, de la oportunidad de acercarme a los posibles candidatos de la maestría y el público que está ávido de conocimiento en el sentido de empresas familiares y su gobierno corporativo. En el diseño del módulo de gobierno corporativo y ética empresarial, al final del día yo me replanteé muchas cosas de mi experiencia y llevarlo a lo que va a ser la cátedra. Principalmente, creo que la fortaleza más grande de este módulo es ver trabajar desde las empresas familiares. Al final del día, las compañías que tienen otro tipo de estructura, que no vienen de la familiar, sino de un paquete accionario, que básicamente están en bolsa de valores y por ende ya su paquete accionario es abierto y no tiene esta característica de familiaridad. Tienen otras reglas de juego y se manejan definitivamente de una forma distinta. Al hablar de empresas familiares, al final del día, muchas veces prima más la familia. Muchas veces la razón de existir de la empresa es la familia. Y si sobre todo la empresa familiar llegó a tener un patrimonio significativo, posiblemente hay que replantearse las razones de existencia de la misma empresa familiar. Ahí es donde entra el gobierno corporativo y básicamente esa vendría a ser la introducción, es decir, el gobierno corporativo. Yo cambiaría la pregunta, es ¿para qué el gobierno corporativo? ¿Y para qué dado empresas familiares? Si nosotros vamos a las estadísticas en el Ecuador, ahí el 80% de las compañías ecuatorianas son de característica familiar. Su componente accionario está atrás de una o varias familias. Entonces, ya con ese pequeño preámbulo, entender que definitivamente es muy importante el hecho de trabajar con la empresa familiar. Entonces, yo he preparado un par de diapositivas con información que creo que es significativa para el día de hoy y dejar ese abreboca de lo que es nuestra maestría, Juan. Me gustaría que me confirme que se encuentra. Se está viendo tu diapositiva y te escuchamos muy bien, Galo. Gracias, Juan. Entonces, arranquemos. Ahí estamos. Entonces, planteémonos primero lo que normalmente hacemos en cualquier cátedra de la universidad. Vamos a plantearnos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo al final del día de esta pequeña charla? Identificar los beneficios de un buen gobierno corporativo y su impacto en el valor de la compañía. Entonces, vamos a cerrar la idea de la charla de hoy en el sentido de los valores del patrimonio y cómo afecta el llevar un buen gobierno corporativo también a la parte financiera. Vale mencionar que yo soy el coordinador de carrera de finanzas de la Facultad de Administración, entonces definitivamente el corazoncito me empuja a los números y ese es el motivo también por el cual vamos a hacer un cruce en el sentido numérico.
¿Cuáles son factores claves del éxito? Esta información que encontramos en el entorno virtual, creo que agrega mucho valor, a pesar de que es antes de la pandemia, año 2016, muestra claramente que los factores de éxito en España y en Europa están atados al gobierno corporativo. Si nosotros vemos los porcentajes, una buena estructura de gobierno corporativo y procesos lleva a tener éxito a una empresa. Entre el 94 y 93%, 94 para España, 93 para Europa. La comunicación entre generaciones, 90 y 92. Seguimos en este caso hablando de empresas familiares. Mantener el negocio dentro de la familia ya no es tan importante. A pesar que su porcentaje es alto, ya comienza a haber un tema menor. Y el hecho de querer que la compañía siga y que se prepare un sucesor y que siga un sucesor, pierda un mayor porcentaje. Ahora, ¿cuál es al final del día el beneficio de tener un gobierno corporativo? Normalmente está atado a estos 5 aspectos. Primero, una mayor confianza por parte de los inversionistas. Es decir, las compañías familiares, por lo general, para pegar un salto adicional de crecimiento, busca abrir su capital, que es algo que también tenemos que ponernos a ver y tenemos que plantear. Se pone a abrir el capital. Entonces, el momento que abre capital, definitivamente van a entrar muy probablemente empresas o personas que buscan no la familiaridad o proteger a la familia, sino que buscan rentabilidad. Entonces, el hecho de tener un gobierno corporativo le permite al inversionista o al posible inversionista que compre un paquete accionario y que en las cualidades de una compañía pueda hacer que tenga este tema de minoritario, tener más confianza de poner su dinero porque las decisiones lo lleva a un grupo colegiado. Que eso es a la final del día lo que tenemos que rescatar del gobierno corporativo. El gobierno corporativo es una serie de reglas, políticas y procedimientos al final del día que garantizan que se separen de la familia las decisiones de la empresa. Qué importante, ¿no? Yo creo que esa es como una parte que debemos comenzar a plantearnos de resumen de la charla, ¿no? El gobierno corporativo en sí son políticas y procedimientos que nos permiten asegurar que las decisiones de la familia no se interfieran con las decisiones de la compañía. Díganme si no van a invertir en una compañía que ya tiene esas características. El bajo costo de capital. Ahí hay posiblemente explicar un tema de finanzas, ¿no? Todos buscamos alta rentabilidad. Es decir, tal vez atado a 20 años atrás, al momento en que el Ecuador vivía en sucres. Yo era muy jovencito en esa época, pero recuerdo bien que sobre todo en los momentos que entramos en conflicto con Perú, los bancos pagaban sobre el 80-90% de intereses en sucres. Y que había personas que sí podían vivir de las rentas, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ponía tal vez 10 millones de sucres y en un año recibía 8 millones de sucres. Entonces tenía un ingreso fijo de 700,000, 800,000 sucres sobre un monto de capital que prácticamente se duplicaba en un año. Hay otros factores económicos como la devaluación, como la inflación, que podríamos hacer un análisis amplio, pero no es el motivo de la charla de hoy. Pero eso nos hacía muy contento, pero realmente inmediatamente deberíamos recordar lo que pasó después, ¿no? Cierre de bancos, quiebra de bancos, gente que se quedó sin su dinero, que se demoró mucho tiempo en cobrar, gente que al final del día puso hasta en riesgo su vida, básicamente por escoger una alternativa de retorno que generaba una altísima rentabilidad, pero que nadie se preguntó del riesgo. ¿Qué garantiza el gobierno corporativo? Minimizar el riesgo, minimizar la incertidumbre. Entonces, otro de los beneficios prácticos, Juan, es beneficio de evitar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque las reglas están claras. Retener la experiencia y la capacidad de la fuerza laboral. En una empresa donde prima un gobierno corporativo, no se escogen los directivos en función de la familia. Se escogen en función de la necesidad de la empresa y de sus perfiles, ¿no?
¿Buscando qué? Que que se puedan conseguir los objetivos que se plantean. Volvemos a riesgo, reducir al mínimo riesgo en la información financiera y de operación en las áreas de negocio clave. Hoy, más que nunca, si antes era un cliché el decir de hablar de datos, yo creo que hoy ya no es un cliché, sino es más que un necesario. Compañía que no tiene la información a la mano no puede tomar decisiones y se encuentra a años luz de su competencia y del mercado, haciendo que pueda poner en riesgo la compañía. Entonces, ¿qué garantiza también el gobierno corporativo? Obliga sí o sí a tener un mando de control, un tablero de control, una serie de indicadores que se deben revisar periódicamente. Y por último, la estabilidad y sustento en la organización. Eso creo que podríamos resumir que es lo más importante. Cuando una organización es estable y se sustenta en el tiempo, pueden pasar pandemias que siga adelante. No pasa nada. Al final del día, por más que grave, por más que la marea traiga tormenta, se pasa la tormenta. Puede dejarnos rasguños, ¿no? Y eso nos ha pasado mucho. Pero cuando está bien organizada, cuando hay estas políticas de gobierno corporativo y son claras, pues bueno, esa estabilidad y sustento es mucho más fácil de llevar. ¿Cuáles son las reglas de oro de llevar un buen gobierno corporativo? Pues bueno, la primera es tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Qué difícil, ¿no? Es decir, si uno comienza a hacer un análisis pequeño de esa afirmación, puede fácilmente decir, oiga, realmente esa es la parte más complicada de la, de la implementación de un gobierno corporativo. ¿Cómo no va a ser difícil decirle que alguien que tiene una necesidad dentro de la familia no se le puede ayudar desde la empresa? Porque posiblemente se pone en riesgo hasta la empresa. Ese es el primer paso más importante para poder construir un gobierno corporativo. Al final del día, entender que la empresa ya no está en función de la familia, sino que la empresa está en función de sus propias directrices. ¿Para qué? Para que duren el tiempo. Con consecuencia de que duren el tiempo, que no solamente sirva para 2 generaciones, sino 3, 4, 5, y se permanezca en el tiempo. Anticiparse para evitar las sorpresas. El hecho de llevar un gobierno corporativo lleva por sí la revisión de los datos, la revisión del entorno periódicamente. Ahí viene una partecita no menos importante, a veces se lo maneja por separado, pero que va como consecuencia del gobierno corporativo, que es la creación de directorios. El directorio realmente se vuelve ese ente en el cual van a haber miembros de la familia, si la compañía está hecho para la familia o hecho por la familia, debe haber miembros de la familia, pero que se busca los mejores perfiles datados de la industria. ¿Para qué? Para tomar decisiones que lleven al crecimiento de la organización o a la permanencia de la organización. La belleza de las organizaciones es que yo le puedo hacer un símil muy cercano a lo que es el ciclismo. ¿Cuántas veces nos hemos contentado con Carapaz, que es nuestro último ídolo en el tema de ciclismo? Y definitivamente en varias cosas. Pero ¿qué es lo más lindo del ciclismo? Que posiblemente, si lo llevamos al Tour de Francia o al Giro de Italia, y más aún, en donde nos ha dado más satisfacciones Richard en el Giro, ya estamos acostumbrados a ver que no hay un solo tema de ganar, ¿no? Hay varios temas de ganar. Puedo ganar la maglia rosa, que significa que fui el más rápido dentro de todo el Tour, dentro de todo el Giro, perdón, para ser más apropiados en el término. Pero hace poco Carapaz nos dio una alegría inmensa porque ganó el premio a la montaña, porque fue más rápido y el que mejor escaló. Entonces, no necesariamente ser el mejor significa ser el más grande o el que lo hizo más rápido. Y esa es la belleza del ciclismo, que tiene N cantidad de premios y que tú puedes especializarte, puedes ganar una etapa, que ya ganar una etapa es fuera de serie dentro del tema del ciclismo. Entonces, eso llevarlo a la empresa, ¿no? Yo no necesariamente tengo que ser el líder de la industria, pero el hecho de llevar la información me lleva a asegurar
que pueda mantener el negocio y ser campeón en lo que yo me proponga. ¿Por qué no puedo ser el mejor de la industria en el manejo de costos? Pregunta, ¿no? La tercera regla de oro es formalizar la compañía, que es una realidad que yo he visto mucho en mi experiencia de consultor, Juan, es que no respetamos estructuras. No importa que la estructura esté creada con un fin familiar, eso no importa. El tema es que respetemos las estructuras. Entonces de ahí viene este trabajo que es de organización, de formalización, y la formalización está atado definitivamente al tema de crear procesos y políticas, de documentarlo. No con esto hablo de llevar a la compañía a tener un ISO, una certificación. Lo que sí digo, y lo que sí deberíamos llevar, es a tener un sistema de gestión de calidad que me permita retroalimentar internamente todo el tiempo de mi estructura y ver qué estoy haciendo bien y qué puedo mejorar, mis oportunidades de mejora. Que es otro tema que el ecuatoriano normalmente no se premia, ¿no? El ecuatoriano tiene ese legado histórico de darse latigazos en la espalda, ¿no? Cuando a uno no le va bien, se le pone, uno es capaz de ponerse todo el cotopaxi encima, ¿no? Es decir, y echarse la culpa de todo. Y eso no es decir, encontraste una oportunidad de mejora, corrige y sigue, no pasa nada. Y ahí más me gusta esos refranes que dicen, no me mató, pero me hizo más fuerte. Es decir, esas son las cosas que tal vez tendríamos que mejorar con las organizaciones. Otras dos reglas de oro importantes son prestar atención a los ritmos de crecimiento. ¿Sabe por qué, Juan? Como le comenté, este personaje llamado Galo Sánchez es muy financiero y me he peleado más de una vez con algunas personas de marketing que estimo mucho, que quiero mucho. Es más, mi mejor amigo es un reconocido consultor en temas comerciales y de marketing, pero no se puede crecer sin financiarse. Entonces, encontramos excelentes oportunidades, pero después podemos poner la compañía en riesgo, en quiebra, porque no nos financiamos bien. Y el hecho de no financiarnos bien nos puede llevar a la quiebra como empresa. Y si quiebra la empresa, arrastra a la familia. Es verdad que la parte económica no es la felicidad. Pero como me dijo un profesor de la maestría que yo seguí, de que ayuda, ayuda. Entonces, tener una tranquilidad económica definitivamente te permite afrontar la vida de una forma distinta. Entonces, otra regla de oro importante y que se da a la construcción de un gobierno corporativo. Evitar caer en los errores que han caído otros antes. Y ahí viene una respuesta típica de sobre todo de la primera generación. Yo formé bien a mis hijos. A mí no me va a pasar. Yo he visto cómo se han peleado otras familias, pero yo tengo la seguridad que los valores y lo que le dejé a mis hijos es completamente escrito en piedra. Y no pasa. Hoy leía un post que hacía referencia a la final del día de nuestras próximas elecciones del 5 de febrero. Y la partecita que me quedo para no meternos en política definitivamente es que decía que a los hermanos se les conoce el momento de la herencia. Y creo que es una verdad absoluta. Uno confía muchísimo de sus hermanos, pero los hermanos se casan, se hacen familia, y ya hecho familia, ya la decisión no necesariamente es de uno, sino de la familia en sí. Yo en este momento he conversado con uno de las personas que yo normalmente asesoro, y me comentaba que tienen ya en este momento un problema familiar. ¿Y por qué tienen el problema familiar? Porque la primera generación falleció con el COVID, arrastró a par hijos de la segunda generación, y en este momento están, digamos, los hijos directos de la primera generación, pero no se pueden entender porque están los hijos de los hermanos que fallecieron. Y esos hijos ya no les importa o no creen, más que decir no les importa,
prefieren tener el dinero, vender sus acciones antes que seguir con el negocio. Sacrificando hasta precio. Pero ahí viene el conflicto familiar. Es decir, te voy a comprar las acciones a mitad de precio, para mí es una gran oportunidad. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Capaz mañana me va súper bien y me van a terminar diciendo, oye, pero me estafaste, me compraste a la mitad. Y por otro lado te pueden decir, el que compró le fue mal, y regresarse al otro lado y decir, vendiste bien, pero mataste a mi familia. Me generaste problemas. Entonces, es sumamente delicado. Y volvemos al tema. El gobierno corporativo pone reglas. Ojo, hay algo que no está aquí, pero lo vemos también en el módulo, que es, hay que crear un gobierno familiar. Cuando hablo de empresas familiares, las dos van de la mano. Tengo el gobierno corporativo y por otro lado tengo el gobierno familiar. Y las dos cosas se tienen que juntar y trabajar. Si no es así, la cosa se complica. Avanzando un poco, ¿qué errores debemos evitar? Este seguramente se van a preguntar, ¿y esto qué es? Síndrome del ADN. ¿A qué se refiere Galo? Es decir, ¿qué es un ADN? La familiaridad. ¿Cuál es el síndrome del ADN dentro de las empresas familiares? Que necesariamente los cargos directivos tienen que estar comandados por familia, sin implicarnos sus competencias, sus habilidades, sus habilidades blandas, llamémoslo así, porque decidió la familia que ocupe el cargo. Ese es un síndrome, porque no hay una razón lógica de pasar. Si eso no fuera en una empresa familiar, se escogiera a la persona con el mejor perfil. Confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales, que es justamente el último ejemplo que te daba. Si se da la venta de esas acciones, tiene que quedar un documento aparte donde quede claro toda la historia, para que después en la familia no vengan historias que pueden dañar la familia. No respetar las reglas del mercado. Si el mercado le gusta, qué sé yo, los cuadros con fondo rojo, pero a la familia le gustan los cuadros con fondo verde, no prima la decisión de la familia, prima la decisión del mercado. Pero muchas veces hay familias, sobre todo en primera generación, que como han hecho bien las cosas y les ha ido bien, no se adaptan al cambio y creen que de la forma que ellos vendieron siempre se tiene que vender, cuando las cosas cambian. Y hoy definitivamente el mercado es de que pone el ritmo de las cosas que hay que hacer. Otro que hemos visto, no solamente en empresas familiares, en empresas que no son familiares, podemos llegar hasta temas de la corona, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos reyes, pero podemos llegar a decir, ¿no? Retrasar la sucesión. Yendo al tema de la Universidad Católica y del shock en la iglesia en general, que fue el hecho de que un papa renuncie y que se decida en vida la continuidad de otro, para todo el mundo fue un problema, un asombro. Si lo traspolamos al tema de familia, si lo traspolamos al tema de organizaciones, fue la forma más sensata del líder saber que no tenía la fuerza para seguir y llevar esa organización a donde tenía que llevarla y buscar su sucesor. Hay que dar todos los agradecimientos como para que esto se vuelva ejemplo, ¿no? Si un papa lo pudo hacer, usted que es de primera generación, ¿cómo no lo puede hacer? Y lo que decíamos antes, ¿no? A mí no nos va a pasar, a nosotros no nos va a pasar. Eso le pasa a otro tipo de familias, pero a mi familia no le pasa. ¿Cuáles son las principales causas de conflicto? ¿Sí? Ya tenemos un poco las soluciones. Primerito, el dinero. ¿Sí? Esa es la principal causa de conflicto en las empresas familiares, sobre todo cuando pasó la primera generación. Cuando estamos en la tercera, en la cuarta generación, normalmente el mayor problema es dinero. ¿Cómo se soluciona?
normando. ¿Y cuál es la norma? Política de dividendos y gastarse una platita en finanzas personales, en poner las reglas, en enseñar a los miembros de la familia de que por más que tenga muchos recursos, al final del día es sumamente necesario que sepa controlar los ingresos que tiene. Ayer, estaba sentado con una empresa muy joven, tiene 3 años en el mercado, en total de la experiencia organizacional, esta familia tiene por ahí 10 años. Digamos, la primera generación, papá y mamá, no hay otros socios, quebraron en Colombia y se pusieron en Ecuador. El mismo negocio. Les va bastante bien, diría yo, han crecido de una forma importante en los últimos 3 años. Pasaron de manejar todo con la persona, con el registro de persona natural, con el RUC de persona natural, y formaron su empresa, y está ya la empresa, está todo. Pero ayer yo les conversaba y les decía que el mayor tema que tienen que trabajar es que no pueden seguir manejando la empresa sin ellos normarse sus ingresos, que se tienen que poner un sueldo, y con ese sueldo tienen que vivir el año, y de ahí recibir sus dividendos, y sabrán ellos en lo que invierten. Que se puede adelantar dividendos si la compañía va bien, ¿por qué no? Pero el hecho de no saber que es que este mes necesito 5, saco 5, si el siguiente mes necesito 8, saco 8, si el siguiente mes necesito 1,000, saco 1,000, es la primer error y la primera forma de que la compañía no dure en el tiempo. La segunda es el trabajo. Oye, ¿por qué mi hermana gana más que yo? Si yo tengo la misma formación y tengo la misma responsabilidad que ella. Yo que sepa, no hay 2 gerentes generales en las compañías. Solamente hay uno. El otro puede llamarse gerente de lo que quiera, pero solamente hay un representante legal. Y ausencia de otro. Pero de ahí no hay otro. O la otra, que también he visto en la práctica, que toda la familia gane lo mismo. Oye, pero yo tengo más responsabilidades que tú. ¿Cómo voy a ganar lo mismo que tú? Decisión de papá y mamá, todos ganan lo mismo. ¿Cómo se soluciona esta parte? Remuneración con criterios de mercado. Para eso hay grandes consultoras y la compañía es grande, puede acceder a estos valores y determinar los salarios, y por otro lado, la transparencia en la contratación. Que se abra procesos de selección y que lo haga un tercero, que no lo haga el Departamento de Recursos Humanos de la compañía. Y por último, el poder, que es algo que también persigue. ¿Cuántas películas hemos visto donde todo el problema se generó por el poder? Pueden ser de vikingos, pueden ser contemporáneas, pueden ser de novela, pero el poder ciega. Entonces, lo primero es formación en valores. Las compañías se hacen con valores. Normalmente se traspola los valores de la familia a la organización. Y cuando sucede eso y se empata bien, se vuelve una organización muy fuerte porque está directamente atado a los valores de la compañía. De la familia. Entonces, en ese momento, cambian los conceptos de poder. El enfoque del servicio de la empresa para que perdure en el tiempo. El otro, tener claro ese objetivo, ¿no? Desde el impacto en el valor de la empresa de llevar bien un gobierno corporativo. Y regresando un poco a lo que conversábamos al inicio, la forma de saber cuál es el valor de una compañía está atada a la rentabilidad por riesgo que ésta genera. Si la tasa de descuento, si la rentabilidad por riesgo es más alta, significa que la compañía es más alta. Entonces, es más riesgosa, perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Si yo controlo la compañía, si yo quito la incertidumbre y me vuelvo menos riesgosa, lo que debería pedirme el mercado a mí es valores más bajos, tasas de interés más bajas, tasas de descuento más bajas. Ha pasado muchos años y me permito, ya tomando en cuenta que no tiene nada que ver de lo que es hoy la compañía,
comentar una anécdota de mi maestría. Yo estaba en la maestría y tenía muchos compañeros que estaban estudiando en Confiteca en ese momento. Mi maestría la hice en el 2002, saliditos de la dolarización, donde aquí en este país, para los más jóvenes, no nos daban $1 de préstamo ni de chiste. Es más, cuando uno iba a pedir un crédito, le decían, sí, no hay problema, Galo, yo le presto la plata. Sí, ¿cuánto necesitas? $100,000. Perfecto, no hay ningún problema. Usted me da un depósito a plazo de 100,000 y yo le presto los 100,000. Entonces, a ver, eso se llamaba cash collateral, ¿no? O se llama cash collateral. Y uno, a ver, si tuviera $100,000, no le estuviera pidiendo prestado los $100,000, ¿no? Tengo garantías, tengo bienes, tengo terreno, pero no tengo la plata. Pero así era en el Ecuador de esa época. Pues bueno, este amigo me comentaba que Confiteca renovó en ese año su plantilla, su planta de camionetas para hacer el delivery, la entrega de sus productos, que no solamente eran chocolates, chupetes, caramelos, galletas, sino que también ya había una línea atada a otras marcas que ellos administraban. Y que más o menos esa idea era $1,000,000, esa necesidad de financiamiento. Me voy a limitar el nombre del banco, me parece que es más apropiado no decirlo, pero este banco les prestó el 4% anual. ¿Por qué? Porque era una familia completamente organizada, con un directorio claro, con un gobierno corporativo claro, con reglas y políticas claras, con un mercado y con unos indicadores de unos resultados muy importantes, muy buenos. En ese momento, ya en exportación de muchos de sus productos, con algunos, no muchos, algunos de sus productos. Y eso generaba menos riesgo. Premio, conseguir financiamiento más barato. De ahí viene el Family Office. El Family Office es una estructura que se debe formar siempre dentro de la empresa familiar. Porque el Family Office, ¿qué va a hacer? Va a preocuparse de las necesidades de cada miembro de la familia, se le ofrece asesoramiento en la elección y diseño de su carrera profesional y facilita a las nuevas generaciones la formación que les permita asumir sus responsabilidades como accionistas. Entonces se vuelve como una dependencia dentro de la organización que básicamente es una academia donde forma a la parte de la empresa para que pueda dirigir. Pero esta formación termina con una calificación, digamos, con una validación de perfil. Y si valida el perfil de Family Office, tiene las puertas abiertas para entrar. Para ir un poco cerrando el tema, hay que estar atentos al riesgo del entorno, definitivamente. Hay que estar atento al riesgo del entorno. Para eso también el gobierno corporativo lleva como gran aporte la entrega y revisión permanente de los estados financieros. La función principal de los directorios es, al final del día, el tener estas reuniones periódicas donde sacan y validan estrategias y sacan nuevas estrategias. Porque por más que uno haga una planificación estratégica, no está escrita en piedra. Y ahora, aún más que nunca, peor con la pandemia, hay que ser resilientes. ¿Qué significa eso? Que al final del día tenemos que adaptarnos muy rápidamente a los cambios del entorno. Y como le había dicho Juan, al final del día, ese corazoncito financiero, voy a ratificar lo del costo de capital. Es llevar un buen gobierno corporativo a la final del día hace que yo pueda tener una estructura de capital más barata. Ahora, en beneficio de eso, ¿qué quiere decir? Ojo, aquí hay un tema que capaz se pueda confundir. Por riesgo, voy a lanzar un número que mi compañía se ha descontado sus flujos de fondos, que se ha descontado para saber el valor de la empresa un 15%. Pero eso no quiere decir que la empresa gane el 15%. Puede ganar mucho más. Es más, debería ganar mucho más allá del riesgo que tiene la familia. Pero entre más baja sea la tasa, esto es un tema sencillo de matemática, porque yo divido los valores de los flujos de todos los años que vienen a ser el numerador para la tasa que es el denominador. Entre más chiquito sea el denominador, ¿qué pasa? Más alto es el resultado.
Esa es la gran ventaja, que la empresa se vuelve mucho más atractiva para la venta. Y si se vende, se vuelve un valor muy significativo por bien manejado. Pues bueno, eso era lo que les traje el día de hoy, Juan. Listo para cualquier pregunta y cualquier indicación adicional. Excelente, Galo, muchas gracias. Entonces, reitero la invitación a los asistentes y a los que están viendo la transmisión por Facebook Live. Esta es una muestra de los temas que se cubren en la maestría en gestión de conflictos en entornos corporativos, que combina profesores de las facultades de Administración, Derecho y Psicología en abordar esta temática de los conflictos en diferentes entornos, ¿no? La próxima semana les aviso a las personas que pueden estar interesadas, habrá una open class con el abogado Juan Páez, que coordinó las mesas de diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas hace poco y nos va a hablar sobre ese tema. Tenemos algunas reacciones ya de una estudiante que ya se inscribió, ya fue aceptada. Eh, Comentando, ¿no? Que la propuesta es súper interesante, la malla, porque otras maestrías suelen ser más legalistas y damos una visión global, como decimos, y vamos a tener entre los estudiantes no solamente abogados, sino empresarios. Y también a mí me venía a la mente enfatizar la importancia de las empresas familiares. Tú mencionaste, Galo, que un 80% de las empresas son familiares, ¿no? Y entre los abogados es muy común, los estudios jurídicos tienen varias generaciones, pero también puede ser una empresa de servicios petroleros, puede ser un laboratorio químico, y a nivel mundial las empresas familiares también manejan cifras importantes. No sé si quieres dar algunos ejemplos mientras esperamos otros comentarios y reacciones. Ya, no se iba. Ya, claro, Juan, ¿cómo no? Mira, yo creo que podemos ir a ejemplos muy visibles, ¿no? Un ejemplo muy visible del Grupo de la Favorita. Sigue siendo una empresa familiar, pero abierta en bolsa de valores del mercado. Sin embargo, no han vendido como familia la mayoría de su paquete accionario. ¿Quién quita que mañana Ecuador se vuelva un mercado muy atractivo, venga Walmart y lo compre? ¿Quién quita? Pero han hecho también las cosas que seguramente el valor de mercado el valor, el precio, no podemos hablar de un precio, más bien del valor de venta de una compañía como Supermaxi sería bastante alto. Y si lo venderían, debería ser por un valor bastante significativo, porque es una empresa bien manejada. Así de fácil. Ahora vamos por el otro lado, las empresas de servicios petroleros. Por ejemplo, Halliburton. Vienen con estructuras definidas. Es decir, vienen a enseñarnos. Eso yo creo que es la parte más importante. Yo a mis alumnos de pregrado normalmente les digo, miren, vayan a trabajar, no importa dónde realmente, pero ganen experiencia y cuando ya ganen la experiencia y hayan dañado en otro lado, eh, si están animados a hacer un emprendimiento, láncense. Pero entre sea de mayor calidad, no de calidad, de mayor formalización la compañía, uno aprende más. Definitivamente hay algunos espacios importantes de diferencia entre empresas multinacionales y empresas locales. Hay empresas locales muy grandes, pero que no han salido a ser multinacionales y les falta formalización. Hay empresas muy buenas que han llegado al país, que son transnacionales, multinacionales, pero que no conocen el mercado ecuatoriano. Entonces, siempre hay oportunidades de mejorar. Entonces, ahí vienen los gobiernos corporativos, ¿no? Ahí viene el hecho de que haya una asamblea en la cual se tomen las decisiones, si es una multinacional, no solamente de donde se creó la compañía, sino de donde se encuentra vendiendo su producto en diferentes mercados internacionales. Pero esas cosas no funcionarían si las reglas, los procesos estuvieran claros. Si no están claros, no avanza nomás. Así de fácil el tema. Otra reacción, tal vez menos positiva, tal vez con un poquito de preocupación, no sé si le puedes aliviar la preocupación a la calmar, es con respecto a que ojalá no sea muy
muy difíciles las matemáticas en la maestría. ¿Qué puedes comentar sobre eso? No, no son para nada difíciles. Es decir, la parte numérica por lo menos del módulo, son bastante fáciles de llevar. Mm, yo creo que una característica importante de esta maestría es que está enfocada más bien a los conflictos. Entonces acá no es usted el que va a hacer el número, sino el que tiene que saberlo interpretar y definitivamente eso es lo que les vamos a enseñar a tomar todos los datos para poder eh, tomar decisiones. Excelente. Y bueno, y también sugieren que en caso de conflictos familiares se podría llevar a las partes a una mediación. Y eso me recuerda en mis clases de métodos alternativos de solución de conflictos y prácticas preprofesionales de consultorios jurídicos, utilizamos un video que está disponible en YouTube de un ejemplo de mediación en España que involucra justamente un conflicto en una empresa familiar y se aplica la mediación, este método alternativo de solución de conflictos para resolver este problema cuando una empresa de dos hermanos, que es el hipotético, fallece uno y la hija de esta persona quiere dirigir la empresa y el hermano reacciona un poco preocupado por el futuro del trabajo de sus hijos que están en la empresa también y cómo a través de la mediación se logra finalmente establecer un protocolo familiar para indicar bajo qué condiciones la persona va a ser la gerente general de la empresa, primero empapándose de la empresa por un tiempo en diferentes áreas y cómo se mantiene también a sus primos dentro de la estructura, ¿no? No sé si has visto ese video. Es, No, pero bien que me lo dices para poderlo checar, me parece un excelente material. eso, Ahora, yo iría un poquito defendiendo mi cátedra, más bien es evitar las mediaciones mediante la creación del gobierno corporativo, porque dentro del gobierno corporativo, al final del día, también está la resolución de conflictos, ¿no? Es decir, ya, ya colocado el gobierno corporativo y gobierno familiar, ya hay un acuerdo tácito de cómo es la forma que se resuelve un conflicto dentro de la empresa como dentro de la familia. Más bien, el hecho de no llevar un gobierno corporativo hace que tengamos que llegar a mediaciones fuera del entorno familiar, que siempre van a ser un poco más desgastantes. le veo como que no es un acuerdo tácito, es un acuerdo expreso del gobierno corporativo que se debe establecer. Y ese acuerdo se logra por negociación directa o por mediación o mi módulo tiene que ver con otros métodos alternativos más allá de la mediación y el arbitraje, que son los más clásicos, ¿no? Entonces, sí, sería interesante comentar. Espérame, tengo otra reacción más. Claro, Sí, sí, siempre hay problemas hacia el gobierno corporativo. Bueno, para eso están los mediadores listos para ayudar. Bueno, no tenemos más preguntas. Agradezco mucho la asistencia. Veo personas conocidas también por ahí. Saludos a Jackie. Y no sé, Hans, si pasamos el video de cierre entonces. Claro, Juan, ya pasamos del video de cierre. Muchas gracias a todos por su asistencia y inscríbanse hasta el 10 de febrero, por favor.